Llamado a la conciencia nacional de los cubanos. ¿Saben los cubanos qué es lo que quieren en realidad? Mirando las redes, veo mucho populismo detrás de la libertad de Cuba. Y eso me ha demostrado que no es bueno, que la dictadura se ha dedicado a manipular a las masas a favor y en contra en su beneficio. Son 63 años de estrategias de contrainteligencia contra una población relativamente joven, nacida dentro de su sistema y adoctrinadas desde el preescolar, con historias y mentiras que todavía hay muchos que se las creen. También veo mucho caudillismo y líderes que envuelven a las masas como si de ganado se tratara, con una manipulación obvia que los objetivos que persiguen que están muy lejos de los objetivos reales de liberar la patria y restituir la república. Nadie que lidere un partido, movimiento o grupo político va a restituir la república con sus garantías constitucionales. Sus aptitudes actuales lo demuestran, pues ninguno hace alusión al verdadero problema constitucional de Cuba, y que comenzó el 10 de marzo de 1952 tras el golpe de Estado de Fulgencio Batista, que al suspender las garantías constitucionales dio el motivo para que la mayoría de los jóvenes que se unieron para hacer la revolución y cuyos sentimientos los conllevaron primeramente a la aventura del Moncada, de donde muchos no salieron con vida, y donde el principal autor intelectual de dicha acción, Fidel Castro, entre paréntesis, no Martillo, pronunciaría en su alegato de defensa conocido como La historia me absorberá, que sus objetivos no eran otros que restituir las garantías constitucionales rotas por Batista, y que sabemos que lo ratificó en otro documento 4 años más tarde, al que llamaron Manifiesto de la Sierra Maestra. Las promesas fueron las que sumó gentes a Fidel para su movimiento 26 de julio. Pero las gentes que se sumaron no eran para quitar a Batista y poner a Fidel, y mucho menos para instaurar un régimen totalitario comunista. Era para volver al pasado republicano y constitucional de nuestra joven patria, y que después de establecido en el poder, Fidel traicionó a Malanga y su puesto de vianda, alegando que el pasado no volverían jamás. Ese fue el motivo por el que los primeros que se enfrentaron contra Fidel eran sus propios comandantes guerrilleros, a quienes primero trataba como combatientes y patriotas, y luego de traidores y contrarrevolucionarios. Líderes que no conozcan esta historia deberían conocerla, porque solo los que enfrentaron a Batista y luego Fidel sin importar dar sus vidas por sus sueños han demostrado ser los únicos que tienen el genuino sentimiento patriótico. Hoy todos quieren libertad, se agarran de cualquier clavo caliente con tal de liberarse, sin pensar que esos mismos líderes que le ofrecen maravillas con cantos de sirenas y mueven masas con el mismo ímpetu que los movió Fidel, pueden resultar en continuidad de la tiranía que tratan de quitarse, porque ningún politiquero que no hable del verdadero problema y causa de la lucha de nuestro pueblo desde 1952 le interesa la república. Como políticos solo aspira al poder. Y el poder solo debe de obtenerse mediante elecciones libres, directas y secretas en sufragio universal, una vez restablecido el orden constitucional y la república. Nunca a través de engaños y falsas promesas de ofrecer al pueblo lo que no tienen intenciones de dar. El hecho de ser políticos y pertenecer a partidos, movimientos o grupos muestra sus claras intenciones y ansias de poder. Por eso, los miembros del gobierno constitucional cubano de la transición no deben estar involucrados en partidos, movimientos o grupos de políticos. Tampoco el gobierno constitucional cubano puede aspirar al poder en las primeras elecciones que se restablezcan las garantías constitucionales. El gobierno constitucional cubano para la transición
debe ser la alternativa que el pueblo cubano debería llevar al poder transitorio para ejercer la transición y restablecer la república, pues en su gran mayoría está compuesto por hombres que han dedicado toda su vida desde 1952 sacrificándolo todo por el sueño del rescate de la república y sus garantías constitucionales. Ninguno tiene aspiraciones políticas y su único interés es el que sus hijos y nietos vivan en una Cuba verdaderamente libre de la tiranía actual y cualquiera futura que se pueda establecer a partir de un vacío de poder donde se aprovechan los más ambiciosos que ya se vienen manifestando. Esos líderes que pretendan el cambio y no hablan de garantías constitucionales como verdadero problema y causa del efecto de la revolución, ni apoyan al gobierno constitucional cubano de la transición, y otros que aunque hablen de garantías constitucionales, tampoco apoyan al gobierno constitucional cubano de la transición, pero que nacieron cercano a 1959 o después, los cuales fueron educados, entre paréntesis, adoctrinados por la revolución y que incluso en ataques al gobierno constitucional cubano de la transición, despóticamente les llaman batistianos o casquitos. Son obvias sus intenciones. No cabe duda que para restaurar el orden y la ley en nuestra patria, para restablecer la república y acabar con el bandidismo que promueve la tiranía actual, no hay personas más confiables para esta encomienda que aquellos que han luchado con ese objetivo desde los primeros años de rotas de las garantías constitucionales. No puede tomar parte en restituir ese orden quienes por más de 62 años se han beneficiado con el fraude, y no podemos confiar para tal encomienda en adoctrinados del régimen. Los cubanos deben centrar sus intereses en la restitución de la república con la constitución suspendida de 1940. No debe un ser inteligente apoyar líderes que vengan de una nueva oposición que hasta hace poco aplaudían sus discursos y gritaban ¡Viva Fidel! Pues toda oposición, partido, movimiento o grupos, el que no es creado por el régimen está penetrado, y solo hay una vía confiable para tener de vuelta a la república: el gobierno constitucional cubano de la transición. Conózcanlo y no se lleven por sus detractores y difamadores, que son agentes del régimen de oprobio mentiroso y traidor que estamos tratando de destruir desde hace 6 décadas. Patria y libertad.